Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Miguel Campos, la parroquia San José. En esta tarde es un gusto, una alegría el poder tener la oportunidad de compartir un poquito de la palabra de Dios con todos ustedes que nos escuchan a través de este medio. Sabemos que siempre que nos reunimos para estudiar la palabra o escuchar la palabra del Señor, hay grandes bendiciones. Todos los que tenemos nuestras esperanzas puestas en Él, sabemos cómo nos alimenta, sabemos cómo nos forma, cómo nos da sus promesas a través de la palabra. Y en esta tarde hay una gran alegría en mi corazón porque el Señor nos ha dado un tema muy hermoso que nos va a hacer reflexionar cuál es nuestra meta, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Qué importante, hermano o hermana, tomar un minuto para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Él? ¿Cómo es que vamos a caminar este camino hacia la presencia de nuestro Señor? En esta tarde, hermanos, hermanas, el Señor nos ha dado un tema que se titula Los santos, fruto maduro de la iglesia. Los santos, fruto maduro de la iglesia. Bien, hermanos, vamos a dar inicio, como ya me presenté antes, hermano Miguel, de la parroquia San José, acá en Bakersfield, California. Y es una gran alegría compartir con ustedes este tema, porque sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros, porque en esta tarde el Señor nos va a hablar fuerte, nos va a hacer reflexionar, y nuestra Santa Iglesia nos alimenta constantemente. Ahorita vamos a ver por qué los santos, fruto maduro de la iglesia. Vamos a partir de este punto, ¿por qué debemos ser santos? ¿Por qué? Miramos que desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Yahvé dijo a Moisés: habla a Israel y dile sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Esta es palabra de Dios. Quise darles primero esta pequeña introducción y el título del tema, hermanos, porque vamos a hacer una pequeña oración antes de adentrarnos en el tema. Y yo quiero que todos ustedes que nos están viendo a través de este medio se unan con nosotros a esta oración, porque vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa humildad y ese entendimiento para reconocer qué es lo que nos falta para alcanzar la santidad. Así es de que, hermano o hermana, una vez de haber escuchado el título de este tema y esta cita bíblica tan hermosa, donde el Señor le habla a Moisés y dile a Israel que sean santos, porque yo su Dios soy santo. Aquí comprendemos la importancia de la santidad. La santidad es la plenitud de la vida de un cristiano. Antes de empezar a hablar de este tema, vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, te damos gracias por este momento en tu presencia, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia, Señor, de luchar por alcanzar la santidad. Porque tú eres santo, Señor, y tú estás llamando un pueblo en santidad, un pueblo santo, Señor. En esta tarde toca nuestros sentimientos, Señor, toca nuestro entendimiento. Permítenos comprender tu palabra, Señor, y el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que con mucha humildad podamos reconocer en qué área te estamos fallando, Señor. Y que si hemos forjado conceptos erróneos de lo que es la santidad, en esta tarde se aclare nuestro entendimiento, Padre bendito,
y podamos retomar el camino de la manera correcta para poder un día llegar a tu presencia, Padre bendito, en santidad, porque tú eres santo, Señor. En esta tarde, Señor, nos ponemos en tu presencia. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Tú conoces en qué áreas te estamos fallando, Señor. Mira, Señor, que a veces forjamos ideas muy propias y ponemos justificaciones a lo que sabemos que no te agrada, Señor. En esta tarde toca nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para ser sinceros contigo. A ti no te podemos esconder nada, Padre bendito. En esta tarde te pedimos, Señor, que avives nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la humildad necesaria para reconocer, Señor, porque a veces nuestra soberbia nos cega. No nos permite ver, Señor. En esta tarde, Señor, queremos saber más acerca de la santidad. Tú eres santo, Padre bendito, y nosotros queremos ser santos. En esta tarde muéstranos en qué estamos fallando, Padre. Queremos acercarnos más a ti. En esta tarde permite, Señor, que a través de este tema, de esta enseñanza que la Santa Iglesia nos está dando, podamos acercarnos más a ti, Padre bendito. Que podamos dar ese paso, Señor, que nos hace falta para mirar con claridad. En tus manos benditas nos ponemos, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como ya les comentaba en el inicio, en la presentación, este tema, los santos, fruto maduro de la iglesia, es un tema de gran importancia para todos nosotros los que creemos en el Señor y esperamos en sus promesas. Miramos cómo desde un principio el Señor le habla a su pueblo y les dice: diles que sean santos porque yo su Dios soy santo. Cuando miramos esta cita bíblica comprendemos por qué nuestros sacerdotes se desgastan tratando de guiarnos, guiándonos. Ellos nos guían, son como esa antorcha, esa luz que alumbra el camino hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y una antorcha cuando está encendida se desgasta, porque si estuviera apagada, no se desgastaría, pero tampoco alumbraría. Y ellos son para nosotros como esa antorcha que alumbra nuestro camino hacia los pies de nuestro Señor. Nuestros sacerdotes se desgastan la vida luchando porque nosotros alcancemos la santidad, ayudarnos a alcanzar la santidad. Al escuchar este título podríamos decir: vamos a hablar de todos los santos y santas que a través de la historia ha habido en nuestra Santa Iglesia. Pero el Señor ha puesto fuertemente en mi corazón que hablemos de los nuevos santos y santas de la Santa Iglesia, que podríamos ser tú y yo, mi querido hermano. Nuestros hermanos que han alcanzado la santidad y se les ha reconocido su santidad, ellos ya han pasado todo ese sacrificio, ya han alcanzado la santidad. El día de hoy vamos a hablar de tu santidad, de mi santidad. Estamos luchando por ser convertidos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Queremos alcanzar la santidad, pero vamos a mirar cómo a veces forjamos conceptos equivocados y es necesario comprender bien qué es lo que el Señor espera de nosotros para poder hacer una autoevaluación y mirar en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? En esta tarde vamos a partir de una pequeña anécdota que nos va a hacer reflexionar bastante en dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y qué cambios podemos hacer en nuestra vida. Esta anécdota la voy a sintetizar, voy a hacer un resumen para hacerla más breve, obviamente comprendiendo el mensaje, pero por cuestión de tiempo vamos a simplificar las cosas. Dice así la anécdota, mi querido hermano, hermana que nos escuchas. Esta anécdota posiblemente la escuchaste alguna vez, pero seguro estoy que al volverla a escuchar van a venir ideas frescas.
Esta anécdota narra de un monje que vivía en santidad. Él ayunaba, oraba bastante, vivía una vida en contemplación. Este hombre vivía una vida en santidad. Y las personas que lo conocían empezaron a hablar de este hombre, de este monje, y decían: es el hombre más santo del mundo. Es el hombre que más cerca está de Dios, porque miraban su forma de vida, veían que él se esforzaba, vivía en oración y ayuno, en una oración de contemplación constante. Ese hombre buscaba la santidad con todas sus fuerzas, con todo su anhelo. Pero un día, los comentarios de la gente que lo conocía llegaron hasta sus oídos, que él era el hombre más santo del mundo. Y a él le entró la curiosidad y un día le pregunta a Dios: Señor, ¿es verdad que soy el hombre más santo del mundo? ¿Es verdad que soy el hombre que está más cerca de ti? Y Dios lo cuestionó: ¿por qué quieres saber si eres el hombre más santo? El monje comprendió que podría ser por vanidad. Entonces él le aclara a Dios y le dice: no es por vanidad. Yo quiero saber si hay un hombre más santo que yo para convertirme en su discípulo, para de esta manera aprender cómo estar más cerca de ti. Por eso es que quiero saber si hay un hombre más santo que yo, un hombre que esté más cerca de ti. Y cuando Dios miró que no era por vanidad, le dijo: sí, hay un hombre más santo que tú. Camina el desierto al sur y al primer pueblo que llegues pregunta por el carnicero. Y el monje, en su curiosidad de conocer a alguien más santo que él, emprendió el camino. Llegó al pueblo, preguntó por el carnicero, pero no se presentó con el carnicero, empezó a observarlo. Y se dio cuenta de que el carnicero era un hombre con modales rudos, parecía estar malhumorado. Y encima de todo, cuando llegaban sus clientes y eran mujeres hermosas, las miraba de una forma muy poco religiosa. Entonces, en este punto el monje dudó. Creyó que Dios no le estaba diciendo la verdad porque no encontraba la santidad en este hombre. Pero al terminar el día, el carnicero se dio cuenta de que el monje lo observaba. Se acercó y le dijo que cómo lo podía ayudar, que qué quería. El monje le contó toda la historia al carnicero. Le dijo: mira, yo he hablado con Dios y me ha dicho que tú vives en una santidad más cerca de él que la mía. Y el carnicero dijo: eso no puede ser posible, porque yo, aunque voy a misa una vez a la semana, una vez a misa cada 8 días, pues soy pecador, yo soy pecador. Pero ya que estás aquí, mi casa es tu casa y te invito a comer. Cuando llegan a la casa del carnicero, antes de sentarse a la mesa, él va y atiende a un hombre que tenía en un cuarto. Le dio sus alimentos en la boca, lo arropó para que durmiera. Y una vez que atendió a este hombre, sale y le dice: ahora sí vamos a comer tú y yo. El monje le pregunta: disculpe la indiscreción, ¿es su papá el que tiene en el cuarto? Y el carnicero le dijo: no, es una larga historia. El monje insistió en conocer la historia. Y el carnicero le dice: bien, usted es un monje, un hombre de Dios, y sé que usted guarda los secretos. A usted sí se la voy a contar. Ese hombre que mira en ese cuarto es el hombre que mató a mi papá. Cuando ese hombre regresó al pueblo, mi primer instinto fue de matarlo, de quitarle la vida. Pero luego lo miré viejo y enfermo. Y me acordé que mi padre me enseñó a perdonar. Porque aquel que perdona y ama es el que está más cerca de Dios. El monje aprendió tremenda lección. Tremenda lección.
porque ahí aprendió que amar y perdonar, aun aquellos que nos han lastimado, es algo mucho más fuerte en la presencia de Dios que estar 2 horas de rodilla orando con un corazón lleno de soberbia, lleno de ira, con sentimientos de venganza. Aquel que tiene la capacidad de perdonar, de amar a su enemigo, de hacerle el bien al que le hizo el mal, está más cerca de Dios. En esta tarde, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que nos escuchas, pregúntate a ti mismo o a ti misma. Fíjate bien esta pregunta. ¿Qué cosa te llama la atención de esta anécdota? ¿Qué es lo que te llama la atención? El monje vivía una vida en oración y ayuno, pero Dios le dijo: hay uno que está más cerca de mí. ¿Cuál era el que estaba más cerca del Señor? El que hacía su voluntad. Ama a tu enemigo. Porque él sabía amar, sabía perdonar. Y tal vez el monje no había aprendido todavía, porque no había pasado por esta situación. Dar las cosas que nos complace dar es fácil, mi querido hermano, mi querida hermana. Cuando nos duele dar, es donde se prueba la fe, la verdadera fe. Aquí podemos ver varios puntos. Primero podemos ver cómo Dios no juzga por las apariencias, porque Él sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Yo puedo pasar en la parroquia hincado de rodillas rezando todo el día, pero el Señor sabe lo que hay en mi corazón. A Él yo no lo engaño. A Él yo no le miento. Cuando yo reflexionaba en esta anécdota, cuando llevamos una espiritualidad a medias, me afiguraba yo como esos frutos que se maduran hermosos por un lado, pero por el otro están podridos. No es un fruto maduro. Los santos es el fruto maduro de la iglesia, pero solo si hay un fruto completo, un fruto maduro en su totalidad, no parcial. En esta tarde, a través de esta anécdota, podemos mirar que a Dios no le mentimos, porque Él conoce el corazón de cada quien. Podríamos tomar todos los ministerios que se nos den, podríamos pasar todo el día ahí, pero si hay odio en nuestro corazón, no hemos aprendido a perdonar. Es una santidad incompleta. Si no hemos aprendido a dar a aquellos que nos han lastimado, es una santidad incompleta. Es un fruto no maduro. Y qué bien que el Señor trae este tema en esta tarde a través de esta enseñanza que nuestra iglesia nos presenta. ¿Por qué? Porque nuestra meta es alcanzar la santidad. La plenitud de la vida de un cristiano es la santidad. Y en esta tarde nos pone a reflexionar cómo está nuestra santidad. La meta ya la reconocimos, es alcanzar la santidad. Ahora corresponde a cada uno de nosotros, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que nos escuchas esta tarde, de reflexionar cómo estamos. ¿Qué tan lejos estamos de esta santidad? Si estamos activos en todos los eventos de la parroquia, en todos los eventos de la iglesia, pero no hemos aprendido a perdonar, no hemos aprendido a dar, no nos duele el dolor ajeno, es una santidad a medias. Nos falta retomar el camino. Es difícil, claro que lo es. Ahorita vamos a ver unas citas bíblicas un poco más adelante. Pero vamos a hacernos otra pregunta. La primera que nos cuestionábamos era, ¿qué cosa te llamó la atención de esta anécdota? Y yo comentaba, a mí me llamó la atención de que Dios conoce el corazón de todos. Hay otro punto ahí importante. Miramos cómo el ser humano se deja llevar por las apariencias. Porque el monje tomó una decisión sobre el carnicero por la apariencia, por su forma de hablar, por su forma de actuar. Mas no sabía que en su corazón había una espiritualidad más fuerte que la de él. Porque ese hombre, de una actitud ruda, sabía amar en su corazón, sabía perdonar, sabía darse a sí mismo. Ahí está el secreto, hermano, hermana.
Tenemos que aprender a perdonar y a dar porque Dios es santo. Dios perdona, tenemos que perdonar también nosotros para que Él nos perdone. En esta tarde nos recuerda que ese fruto maduro es la santidad. Y todos queremos alcanzar nuestra meta, pero también tenemos que ser realistas. Solo tú, mi hermano, solo tú, mi hermana que nos escuchas, sabes cómo está tu vida espiritual. Solo tú sabes si todavía vamos al templo y no hacemos lo que la palabra dice. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, veas las paces y después regresa. Podría darse el caso que todavía vamos a servir al templo, vamos a servir a la parroquia y tenemos todavía sentimientos encontrados en contra de papá, de mamá, de hermanos, hermanas o sencillamente hermanos de la comunidad. Hermano, hermana, la madurez se vive, no se platica. Solo yo sé dónde estoy parado frente a mi Señor, solo tú sabes en qué posición estás. En esta tarde, a través de esta anécdota, nos hace reflexionar mucho, porque si sabemos orar, sabemos pedir, sabemos alabar, pero no hay amor en nuestro corazón, no sabemos perdonar, no sabemos darnos a nosotros mismos a aquellos que nos han lastimado, estamos incompletos. Todavía nos falta. ¿Vamos por el camino correcto? Sí. Pero hay detalles que tenemos que cambiar. Porque a Dios le gusta un pueblo en santidad. Y para alcanzar la santidad debe haber amor en nosotros. Tenemos que aprender a perdonar a los que nos han ofendido. Nos duele, sí. Pero qué satisfacción tan grande cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Que sabes que vas en el camino correcto, que sabes que habrá grandes bendiciones, porque Dios no se queda con nada. Cuando hacemos su voluntad, el Señor se manifiesta en nuestra vida. Él es un Dios de amor. Él perdona nuestras faltas, pero como podemos ver en su palabra, Él quiere un pueblo en santidad. Y en esta tarde el Señor, a través de este pequeño tema, nos recuerda que la santidad es el fruto maduro de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mi querido hermano? Tú y yo, que somos cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos la iglesia. Por eso es que en esta tarde el Señor nos ha puesto que hablemos de nuestra santidad, no de la santidad de los hermanos que ya alcanzaron esa meta, sino de los que estamos luchando por alcanzarla. Muchas de las veces, hermanos, nos cegamos con nuestra soberbia. ¿Cuántas veces algún hermano o hermana se acerca y nos habla en el nombre del Señor y nos dice las cosas que no estamos haciendo bien? Y por nuestra soberbia nos cegamos y decimos, pero ¿quién se cree? Mira todo lo que él hace, lo que ella hace, y viene a reclamarme, viene a reprenderme. Hermano, hermana, vamos a reflexionar en esta tarde la importancia de la humildad en nuestra vida para reconocer en qué le estamos fallando al Señor, qué es lo que nos falta para alcanzar la santidad, para llegar a ser ese fruto maduro de la iglesia. Hemos escuchado muchos temas de santidad, pero el único tema que realmente nos va a hacer efecto en nuestra vida es el que apliquemos a nuestra vida. La santidad que estamos viviendo, esa es la que realmente va a hacer el cambio. Y en esta tarde el Señor nos recuerda que la madurez es la santidad. Y para alcanzar la santidad tenemos que esforzarnos. No podemos tomar posturas cómodas. No podemos conformarnos con decir yo ya tengo un ministerio, tengo 2 ministerios. En esta tarde el Señor nos invita y nos ayuda a mirar de un ángulo diferente, porque a Dios le gusta que tengamos amor en nuestro corazón hacia el prójimo, que tengamos la capacidad de perdonar, que tengamos la capacidad de hacer obras de misericordia. Si estamos, hermano, en este caminar y llevamos todo esto, a la vez vamos por buen camino. Si estamos haciendo uno de los 2 nada más, estamos incompletos y tenemos que empezar a hacer cambios. Tenemos que empezar a luchar
por alcanzar la santidad de una manera completa, para ser fruto maduro en su totalidad. Hay otra pregunta aquí que podríamos hacernos de esta anécdota. ¿En qué consistía la santidad del carnicero? Pregúntate en esta tarde, ¿en qué consistía su santidad? Dice que el monje en un momento dado dudó de la santidad del carnicero por su forma de proceder, por sus modales, por su forma de hablar, por su forma de mirar. Pero él tenía un corazón que sabía perdonar. Y esta es la parte más difícil. Porque alabar a Dios, pedirle a Dios, orarle a Dios, es fácil. Pero cuando vamos a aplicarlo en nuestra vida, lo que Él nos pide que hagamos, qué difícil es perdonar. Y qué difícil es pedir perdón cuando la soberbia reina en nuestra vida. Los soberbios no son bien vistos frente a los ojos de Dios. A Él no le agrada que seamos soberbios. En esta tarde nos hace un llamado fuerte. Nos hace un llamado de una manera diferente. Porque al ponernos este tema frente a nosotros en esta tarde, nos lleva a contemplar la necesidad de hacer cambios en nuestra vida. Porque todos tenemos una área en la que estamos luchando. Todos tenemos una área en la que nos cuesta entregarnos. Si dijéramos, yo ya soy santo en su totalidad, todo esto lo cumplo y lo hago al 100%. Entonces sí que estaríamos ya en santidad, pero seguro estoy, hermano, hermana, que todos tenemos detalles porque nuestra humanidad es débil. Y es una lucha constante. La oración es parte esencial de nuestra vida. Es lo que fortalece nuestra relación con Dios. Pero la santidad no está compuesta solo de oración, también de actitudes, también de obras. Si nuestro Señor es capaz de mirar nuestro corazón, yo creo que con Él sí tenemos que ser sinceros, porque Él sí sabe. Frente a la comunidad podríamos poner una cara y decir cosas, pero Él sabe lo que hay en mi corazón y en el tuyo. A Él no le podemos mentir. Por eso en esta tarde yo te invito, hermano, hermana, que hagamos un análisis de nuestra vida, que nos pongamos a recapacitar si todavía hay odio en nuestro corazón, hay odio en nuestras vidas. Muchas de las veces nos confundimos y ponemos justificaciones y decimos, yo no lo odio, pero sencillamente le pongo distancia. Pero no lo odio, pero hay distancia. Qué lejos estamos de hacerle un favor al hermano o hermana que nos ofendió. Porque al ponerle distancia, lo estamos rechazando. La distancia es rechazo. Tenemos que ser conscientes, hermanos, y es común escuchar esto. El hermano fulano, la hermana fulana me ha ofendido o hizo algo que no me agrada. No tengo rencor, pero le guardo distancia. La distancia es sinónimo de rechazo. Si realmente hemos perdonado, hermano o hermana, tenemos que buscar a ese hermano o esa hermana, reconciliarnos con él, con ella, y poner en nuestro corazón esa sensibilidad de que si el hermano o la hermana necesita un favor, estamos en la disponibilidad de hacérselo, olvidando los rencores. Cuando se da esa capacidad de amar a los que nos han ofendido, es que hemos dado un gran paso hacia la santidad. Porque es algo de lo que más cuesta. A pedirle al Señor aprendemos desde que aprendemos a hablar. A pedirle, sí. Pero Él también quiere que aprendamos a amar, que aprendamos a darnos a nosotros mismos, que aprendamos a perdonar, a hacer el bien al que nos odia. En esta anécdota miramos cómo este hombre estaba alimentando al que había matado a su papá porque prometió que en su nombre lo iba a tratar como si fuera su propio padre. ¡Qué gran lección! Él dijo que su padre lo había enseñado a perdonar, a amar y perdonar, porque el que ama y perdona es el que está más cerca de Dios. ¿De qué nos serviría orar mucho, ayunar,
Pero un ayuno con un corazón enojado, ¿será que es un buen ayuno? Una oración con un corazón lleno de rencor, ¿será que es una oración que va a ser escuchada? Podemos pasar en ayuno y oración, pero si no es un ayuno y una oración sinceros, Dios la escucha, pero difícilmente vamos a tener respuesta, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que reconciliarnos con Dios, pero también con los hermanos. Tener esa capacidad de perdonar, de amar, de darnos a nosotros mismos. Cuando el ser humano se entrega a sí mismo, es el regalo más sublime que el ser humano puede dar, porque no hay nada más grande que tu propio ser. Cuando te das a ti mismo, a tu ministerio, a tu servicio, a la comunidad, pero sin dobleces, sin enojo, sin rencores, sin roces. Si hay algún roce, arreglarlo en cuanto sea posible y sacar el rencor, porque el rencor no deja nada bueno. Vamos a ver otra pregunta que podríamos hacernos de esta anécdota, porque el tiempo pasa rápido. Dice, en nuestra vida y en nuestro tiempo, ¿cómo podríamos santificarnos? Y esto es de lo que he venido hablando los últimos minutos. Que cada quien sabe cómo está su espiritualidad. En esta tarde el Señor nos recuerda que una espiritualidad completa está de ayunos, oraciones, pero también obras de caridad. Y el amor al prójimo. Ahí tenemos las herramientas para iniciar el camino. Una buena relación con Dios está a base de la oración y el ayuno y nuestro amor al prójimo. Pero qué fácil es amar al prójimo que me ama. Qué fácil es amar a los que me aman. Lo difícil es amar al que me ha ofendido. Amar a aquel que puso piedras en mi camino. Ahí está lo difícil. Y todos tenemos problemas con esto. Si algún hermano dijera, yo ya lo superé, gloria a Dios porque está muy cerca de la santidad. Pero seguro estoy que en esta tarde muchos hermanos y hermanas que nos están escuchando se identifican con muchos de nosotros que estamos en esa lucha por superar los obstáculos, por acercarnos más a Dios cada vez. Porque oramos, sí, ayunamos, sí, pero posiblemente le estamos fallando al Señor en alguna otra área. Y en esta tarde el Señor nos invita a recapacitar. En esta tarde el Señor nos invita a que hagamos una autoevaluación. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi espiritualidad? Todos queremos ser ese fruto maduro de la iglesia. Todos queremos alcanzar la santidad. Pero fácil no es, mi querido hermano, mi querida hermana. Te voy a mostrar una cita bíblica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en mente que si tenemos dificultades para perdonar, tenemos que orar mucho, tenemos que pedir al Señor que nos avive la fe, que nos dé la capacidad, la fortaleza para perdonar. Que nos conceda ese don de poder amar con un corazón limpio y sin dobleces. Para establecer una relación fuerte con nuestro Señor, tenemos que orar mucho y tenemos que practicar lo que a Él le agrada. Pero fácil no es. Nuestro Señor nos lo dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 17 al 23. Y esto lo quiero leer esta tarde, hermano, hermana. Yo sé que la gran mayoría de los que nos están escuchando tienen una espiritualidad bien forjada y firme. Son detalles los que nos falta por ajustar. Son pequeños detalles los que nos falta por corregir. Y qué bueno que en esta tarde el Señor nos da este tema para ponernos a reflexionar. ¿Cómo puedo superar mi espiritualidad? ¿Cómo puedo mejorar mi espiritualidad? ¿Será que me hace falta aprender a amar más? ¿Más perdón? ¿Más amor? ¿Más obras de caridad? ¿Más oración? ¿Más ayuno? En esta tarde el Señor nos pone a reflexionar a todos nosotros, mis queridos hermanos. Qué hermoso cuando escuchamos todas sus promesas. Pero también tenemos que tener en mente que el Señor quiere un pueblo en santidad. Y hay veces que decimos, pero ¿quién eres tú para decírmelo? No soy yo, mi querido hermano, es la palabra de Dios quien habla en esta tarde. Es Dios quien dice, quiere un pueblo en santidad porque Él es un Dios santo.
Así es de que, mi querido hermano, en esta tarde vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que nos falta? Y vamos a tener en cuenta de que no es fácil. Mira cómo nos habla la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 17 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo les habló así: ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el medio del mundo, y por eso el mundo los odia. O sea, el Señor nos está advirtiendo que alcanzar la santidad no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que todo nuestro ámbito personal está rodeado de cosas que parece que vienen en contra de lo que el Señor nos manda que hagamos. El mundo lleno de avaricia, lleno de soberbia, traiciones y todo lo que nos podemos imaginar. Y es en este mundo que estamos luchando por la santidad. Por lo tanto, no es fácil. Pero el Señor nos manda un mandamiento aquí, que en medio de este mundo, aún como está, podemos alcanzar esa santidad si nos agarramos de la mano del Señor, porque lo que es imposible para el ser humano, para Dios no. Si nos dejamos guiar por su Espíritu, seguro estoy que vamos a llegar a alcanzar la santidad, poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero mira el mandamiento que nos da nuestro Señor. Dice: ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. A mí me llama mucho la atención porque yo conectaba esta cita bíblica con la anécdota que contábamos hace rato. Miramos cómo el que amaba más le agradaba más. Y este mandamiento del Señor, curiosamente, el Señor no dice pasen orando 24 horas. La oración sí es importante, hermano, hermana. Estar en paz y bien fortalecidos a través de la oración. Pero qué importante amar a nuestros prójimos, porque aquí, a nuestro prójimo, porque aquí el Señor nos da este mandamiento. Dice: ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Por lo tanto, el amor al prójimo es un factor importante para alcanzar la santidad. La misericordia, las obras de misericordia. ¿Cómo podríamos demostrarle nuestro amor al prójimo si cuando está en medio de la necesidad no lo ayudamos? ¿Será posible demostrarle nuestro amor al prójimo nada más cuando está contento, cuando está de buenas, cuando todo le sobra? Yo creo que se demuestra más cuando está pasando por alguna dificultad y nos acercamos en el nombre del Señor a ayudar en lo que nos sea posible. Y es difícil especialmente si este hermano nos ha ofendido. Es difícil si no tenemos una relación fuerte con este hermano, con esta hermana. Pero precisamente esa es la obra que agrada al Señor. Cuando nos damos a nosotros mismos, cuando duele dar, cuando damos lo que nos sobra, ¿qué chiste tiene? Cuando damos lo que nos sobra, no hay mucho mérito en ello. Pero si aprendemos a amar y aprendemos a darnos nosotros mismos, no nos va a doler ayudar al prójimo. Vamos a hacerlo con agrado. Que el mundo está en contra, sí está, pero el Señor está con nosotros y su palabra lo dice. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y podríamos decir, bueno, estamos en toda esta lucha por alcanzar la santidad, pero ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi recompensa? Fuerte es la lucha, grandes los sacrificios, pero ¿cuál es mi recompensa? Yo ya estoy en una vida de oración y en esta tarde reconozco que me falta darme más a los hermanos, que me falta aprender a perdonar. Pero ¿y cuál va a ser mi recompensa? Mira cómo nos habla la palabra de Dios en Mateo 5:1 en adelante. Esto lo voy a leer rapidito. Para que miremos cuál es nuestra recompensa. Vamos a mirar cuál es nuestra recompensa. Dice la palabra de Dios: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar
y les enseñaba diciendo: felices los que tienen espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, hermana, vamos a reflexionar qué hermosas promesas de parte de nuestro Señor. Y vamos a ver cómo sí vale la pena luchar. Cómo vale la pena esforzarnos por alcanzar la santidad. Y si el Señor ha querido ponernos este tema frente a nosotros en esta tarde, es porque realmente lo necesitamos. Es porque tenemos que recapacitar. Es un tiempo de recapacitación. Un tiempo de empezar a pensar: ¿qué me hace falta? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo mejorar? ¿De qué manera me puedo acercar más a Dios? En esta tarde seguro estoy que hay muchos hermanos que nos escuchan con una espiritualidad bien hermosa. Pero vemos muchos otros que también venimos luchando. Y que a veces entran dudas. Y que a veces decimos: ¿todo esto para qué? Y si me la hizo, pues ahora me la paga. ¿Y por qué soy yo el único que tiene que perdonar? Pero acuérdate que la espiritualidad más grande la tenía el que tenía la capacidad de amar y perdonar. Y es el que estaba más cerca de nuestro Señor Jesucristo. De ti y de mí depende, hermano, hermana, si queremos acercarnos al Señor, si queremos acercarnos a la madurez o quedarnos como estamos. Tomar una posición cómoda y estable no es precisamente lo que es de convenir, porque siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay maneras nuevas de acercarnos a Dios. Aquí en el versículo 4 dice: felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra por herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esta es palabra de Dios. Podemos mirar, mi querido hermano, hermana, cómo cada sacrificio que hacemos en el nombre del Señor tiene su recompensa. Hasta las cosas más pequeñas que parecieran insignificantes tienen su recompensa. El Señor nos llama fuertemente a luchar por alcanzar la santidad en esta tarde. Y nos da un ejemplo de la importancia de aprender a amar y perdonar, de aprender a darnos a los demás. Nos muestra a través de su palabra que no hay cosa que quede sin recompensa. Vamos mirando cómo todo tiene su recompensa y nada queda sin su premio. Vale la pena esforzarnos, hermanos. Vale la pena luchar. En esta tarde el Señor ha querido traernos este tema y Él sabe la necesidad que hay en nuestro corazón. Sabe la necesidad que hay en nuestra vida. Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Él sabe el concepto que nos hemos forjado de santidad. Tal vez nos hemos forjado un concepto de que solo a través de la oración vamos a llegar a la santidad. Y no es así. A través de la oración forjamos una relación firme con nuestro Padre, porque es ese diálogo con Dios. A través de ese diálogo fortalecemos nuestra relación con Él. Y es así que empieza nuestra santidad. Pero esta relación va acompañada de amor, de perdón, de entrega hacia los demás. Si queremos ser parte de ese fruto maduro de la iglesia, tenemos que esforzarnos, hermano, hermana. Todos los santos
las santas que han alcanzado la santidad, han llegado ahí porque se han esforzado. Fácil no ha sido. Si leemos la historia de los santos, de las santas, vamos a mirar cómo se esforzaron, cómo lucharon, cómo sufrieron, cómo se sacrificaron. Una vida sacrificada de entrega. Fácil no fue. A sonrisas no llegaron a la santidad. Tuvieron que entregarse. Ahora, hermano, hermana, en esta tarde, yo los invito a que reflexionemos. ¿Queremos realmente alcanzar la santidad? En esta tarde vamos a reflexionar un poquito. ¿En cuánto nos falta? Vamos a tomar un par de minutos para decirle al Señor: Señor, en esta tarde me has recordado que tú quieres un pueblo santo porque tú eres santo. Ayúdame a reconocer, Señor. Ayúdame a hacer a un lado mi soberbia, lo que me impide entender, Señor, comprender lo que todavía me falta. Si la forma en que amo a mis hermanos no es la correcta, ayúdame a verlo y comprenderlo, Señor. Si estoy dando solo lo que me sobra, Señor, en esta tarde ayúdame, Señor. Y toca mi entendimiento, Señor, para dar un poquito más. Señor, si mi oración no es suficiente, en esta tarde toca, Señor, toca mi ser y siembra en mí el deseo de orar más, de amar más, de darme a los demás. Yo quiero ser ese fruto maduro, Padre bendito, de tu iglesia. Pero mira, Señor, que soy frágil y débil. Te fallo, Señor, cada que me propongo servirte en pensamiento, palabra y obra. En esta tarde, Señor, te pedimos que avives nuestra fe, mi Señor. Sabemos que no es fácil si luchamos con nuestras fuerzas, pero si tú eres nuestro guía, si tú eres quien nos sostiene, llegaremos a esa madurez, Señor. En esta tarde toma nuestras debilidades, toma nuestras fragilidades, Señor. Danos esa fortaleza, Señor, que necesitamos. Ese entendimiento, esa fe, Señor. Padre bendito, si tú has traído este tema hasta nosotros esta tarde y nos has hecho ver la importancia de esforzarnos por alcanzar la santidad, es porque tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente. Tú sabes las necesidades que hay en nuestra vida, Padre bendito. En esta tarde nos entregamos a ti, Señor. En esta tarde, Señor, nos ponemos en tu presencia. Ayúdanos a comprender la importancia de alcanzar la santidad, Señor. La importancia de dejarnos guiar, Señor, por nuestros guías, por nuestros sacerdotes, Señor. La importancia de escuchar tu voz. En esta tarde nos abandonamos en tus brazos, Señor. Estamos seguros de que si tú trajiste este tema el día de hoy es porque lo necesitamos. Tenemos que concientizar, Señor, en cuánto nos falta por caminar. Gracias por llamarnos, Señor. Tu palabra dice que tú nos has llamado. Gracias por llamarnos. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por todas las bendiciones que estás derramando esta tarde. Porque sé que estás rompiendo ataduras, Señor. Porque sé que nos estás haciendo ver nuestra soberbia, nuestro ego. Esos deseos de venganza se desvanecen. Gracias, Padre bendito, por las bendiciones que estás derramando en estos momentos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra en esta tarde.
Gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. Y gracias por tan grandes promesas. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque el mundo nos rechace, la felicidad nos espera a tu lado. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hermanas, espero que este pequeño tema nos ayude a reflexionar en qué tan lejos estamos de la santidad y con un entusiasmo nuevo emprendamos el camino. Vamos a tomar un pequeño descanso, hermano, hermana, y regresamos a las 7 con el Santo Rosario. Que el Señor les bendiga. Amén.